Estábamos con la edad del bronce en Teruel. La edad del bronce en Teruel ha sido dividida cronológicamente en varios periodos o subfases para poder ubicar los distintos yacimientos en cada una de las etapas cronológicas propuestas. Nos hemos basado en los análisis de carbono 14 realizados sobre algunos de ellos. Todos ellos, como ya me imagino que sabréis, sobre materiales orgánicos, tales pues como troncos de construcciones, carbones de hogares o alimentos de consumo anual. A la luz de los datos proporcionados por estas series de dataciones por radiocarbono, se ha propuesto una división tripartita basada en los trabajos sobre todo de dos estudiosos como son Burillo y Picazo. Ahí podéis ver los tres periodos en los que están divididos estos yacimientos. En nuestro caso nos vamos a centrar sobre todo en el bronce medio, momento en el que parece surgir una incipiente organización territorial. Desde mediados del siglo XVII hasta el XVI a.C. Se producen aparentemente en estos yacimientos una serie de cambios traumáticos que señalan una ruptura con el periodo anterior y que vendrá marcada por el desarrollo de poblados de mayores dimensiones, en algunos centros concretos primados, que comenzarán a actuar pues, como centros comarcales. Es posible observar también indicios de una intensificación económica paulatina, y la intención del estudio que sirve de marco a esta comunicación ha sido el de evaluar el hecho territorial mediante una serie de herramientas analíticas, entre las que se encuentra, pues, en este caso, GeoBSIG. Teniendo en cuenta los datos proporcionados por estas investigaciones, se han podido contrastar algunas de las conclusiones a las que llegan los investigadores que hemos citado antes. En un primer análisis nos hemos centrado en analizar con los algoritmos de GeoBSIG el índice RN o el índice de Clark-Evans, que es la fórmula que tenemos arriba. Este índice se utiliza para analizar los niveles de urbanización y dispersión de un territorio. En este caso, los índices de Clark-Evans arrojan en todas las fases estudiadas, sobre todo en el bronce medio, que es el que nos interesa, valores próximos a 1. Esto significa que la dispersión de los yacimientos es aleatoria, aparentemente, y no indica que exista ninguna jerarquización apreciable. No nos hemos conformado con esto, hemos ido un poquito más allá, aunque de alguna forma encaja con los datos que nos proporcionan los restos funerarios, por ejemplo, en los que es apreciable una gran homogeneidad y una carencia absoluta de diferenciación en los ajuares. Esta primera valoración nos permitiría sugerir la existencia de una sociedad de tipo igualitario, pero hay que seguir trabajando para digamos, contrastar las evidencias. El siguiente paso ha sido el de determinar las áreas de captación teóricas, que es el tema principal, ¿no?, de esta comunicación. El tema de las áreas de captación teóricas es relativamente, bueno, lleva ya unos años, ¿no?, pero no es muy antiguo. En la década de los 70, dos investigadores de la denominada Escuela de Paleoeconomía de Cambridge, Vintafins y Hicks, fundamentan teórica y metodológicamente este nuevo método para el estudio de las economías prehistóricas en el área de Palestina. Definen un área de captación alrededor de un yacimiento para evaluar los recursos disponibles para ese yacimiento. Desde entonces este método se empieza a emplear recurrentemente en arqueología para definir territorios de explotación de recursos. El área de captación no es otra cosa que el área sobre la que los habitantes de un poblado consiguen sus recursos básicos. El análisis de este área de captación teórica aspira a demostrar que la disponibilidad de recursos estaría estrechamente asociada a la elección de la ubicación de un asentamiento y a las actividades económicas de sus habitantes. Por lo tanto, nos puede hablar mucho, ¿no?, de esto. Evidentemente, esta formulación se fundamenta en el principio del mínimo esfuerzo. Cuanto más lejos se encuentra un recurso, pues menos probabilidad hay de que haya sido explotado. En este caso, en el caso de nuestro estudio, hemos considerado razonable un área de captación de unas 4 horas desde el yacimiento.
para una sociedad de tipo agrario-ganadero, sobre todo basándonos en la explotación agropecuaria del último siglo. En primer lugar, hemos elaborado una base de datos con los yacimientos cruzados con el MDT200 del IGN, como habéis visto en la primera transparencia, para crear un modelo gráfico de la zona que permita el tratamiento de estos datos, con el fin claro de establecer relaciones entre los distintos yacimientos. Después de esto hemos calculado una capa raster, en una capa raster la pendiente. Es un algoritmo muy sencillo que seguramente que todos conocéis. A continuación hemos creado una capa de fricción. En las capas de fricción lo que se hace básicamente es asignar a cada píxel de un mapa raster un valor relativo al coste que supone a una persona atravesar ese punto dado, en función del mapa de pendiente que hemos creado previamente. Se han probado varias fórmulas que las podemos ver ahí. En primer lugar, la pendiente en tanto por mil. En segundo lugar, hemos probado la segunda basada en los cálculos de Nunninger y Sanders. Pero como no nos convencía tampoco, pasamos a utilizar esta que es propuesta por Antonio Uriarte, que nos devuelve un mapa de tiempo en segundos. Esto es valioso porque podemos convertir el coste que hemos calculado en tiempo real. A este mapa de fricción le hemos aplicado el algoritmo de tratamiento de coste acumulado isotrópico, con el que hemos podido elaborar un mapa de costes temporales de desplazamiento, o sea, en tiempo real, lo que nos cuesta ir de un punto a otro del mapa calculado en segundos. Finalmente, podemos ver aquí un ejemplo de este cálculo. A la capa de coste acumulado isotrópico le hemos aplicado la función de reclasificado, ya que este mapa está en segundos y calcular en segundos pues no se nos da bien normalmente. Entonces lo hemos pasado a horas para tener una visión más clara del asunto. Esto nos permitirá crear una aproximación a lo que sería el área de captación para cada yacimiento, que tenga en cuenta además la variable topográfica, esto es lo importante, por lo que resulta enormemente más precisa que la resultante de aplicar únicamente pues, polígonos Thyssen o Voronoi, que son, para los que no sepáis lo que son, pues las líneas equidistantes estas que vemos aquí, y que, pues como se puede apreciar, el nivel de precisión es enormemente mayor. El último paso, bueno, esto es lo mismo pero más guay, que en 3D nos gusta a todos más. El último paso ha sido el de comprobar sobre el terreno los tiempos teóricos calculados. Claro, de nada nos sirve calcular una cosa si luego vamos a la realidad y sale otra cosa. Entonces, lo que hemos hecho para eso ha sido, concretamente este es el caso del yacimiento del castillo de Albarracín, de Trias de Albarracín. Con GPS en mano y cogiendo el yacimiento como centro, pues hemos descrito en varias direcciones la línea más recta que hemos podido, y hemos podido darnos cuenta que el desfase ha sido muy pequeño. En el caso más grande ha sido de 7 minutos. O sea, nos hemos ido realmente poco sobre el cálculo teórico. Además, hemos realizado un análisis de rutas de menor coste para todos los yacimientos de ese momento. Hemos probado con varios programas, probamos con QGIS y probamos con GVSig, y hemos utilizado el algoritmo de coste isotrópico para calcularlo, y hemos intentado crear una aproximación a las posibles vías de comunicación y al modo en que se articulaba este territorio en esta fase cultural. Lo curioso es que el algoritmo de GVSig ha resultado mucho mejor que el de QGIS en este caso, ofreciendo un procesado mucho más rápido y con muchos menos problemas. El mismo algoritmo en QGIS nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza, cuando en GVSig ha sido simplemente darle al botón y enseguida ha salido todo a la primera. Así que no siempre las cosas salen mal. Bien.
Finalmente, se ha elaborado una serie de vistas 3D, las que hemos podido observar, que proporcionan una mejor comprensión de estos datos, por lo menos visualmente. Y en cuanto a los resultados finales de esta fase del trabajo, pues indicar que las posibilidades que tiene esta forma de análisis para un territorio como es la provincia de Teruel. En las siguientes fases del trabajo se pretende ampliar el área de estudio, ya que ceñirse a una provincia pues, en estas épocas no tiene demasiado sentido. Y nos intentaremos acoplar a las áreas de Castellón y Valencia, así como incluir muchos más yacimientos en el estudio. En cuanto al software que hemos utilizado para realizar esta tarea, pues destacar lo importante que resulta el hecho de poder disponer de un programa de código abierto que supone una ventaja enorme a la hora de plantear un control de la calidad de los procedimientos técnicos que producen información de interés arqueológico. Además nos permite pues, efectuar los cambios necesarios en la estructura computacional a nuestro gusto, como queramos, de forma que el software pues, se amolde a los objetivos de nuestra investigación. Y eso es todo. Gracias por su atención.